Muy buenas, vamos a continuar con una segunda parte hablando de marcas del este en competiciones a nivel nacional, ya no solo del Dakar, como hemos hecho hablando del ADA, sino queremos hablar de otras marcas que también tocaron varios palos. Del ADA aún nos quedan varios ejemplos. Este que veis es el Samara Eva. No tiene nada que ver con el Lada del Dakar, el Samara del Dakar. Este fue un prototipo que la empresa lituana VFTS diseñó para el Grupo B. Lamentablemente el coche se presentó en el 86, que fue el año en el que el Grupo B fue cancelado por la muerte de Henry Toivonen. Y a decir verdad, para ser un proyecto no directamente involucrado, el coche era ciertamente potente. Tenía unos 300 caballos, turbocompresor, inyección electrónica, motor de 16 válvulas de 1900 centímetros cúbicos. Para ser el primer modelo estaba bastante bien, aunque hay que tener en cuenta que los que iban a ser sus rivales en el grupo B ya tenían unos 500 caballos. El coche iba a ser utilizado para el futuro Grupo S que iba a aparecer en 1987 debido a que las exigencias eran menores. La potencia iba a ser limitada a 300, cosa que ya podían cumplir, y el número de unidades a homologar eran 10. El Samara de ese Grupo S iba a ser S Proto. Lamentablemente el Grupo S no cuajó y el proyecto fue cancelado. El Samara sí que hizo algún acto de presencia en algún rally nacional. Al igual que el Samara del Dakar, fue utilizado en algún rally raid pilotado por Alexander Nikonenko, entre otros, en los años posteriores. Un país que se involucró mucho con las preparaciones de los Lada y las hizo participar en muchos rallies fue Finlandia. Su preparador e importadora fue Conela, al estilo POC en el Dakar. Esta marca se involucró mucho, hizo muchísimas preparaciones que luego pondría en sus coches de calle. Una reputada importadora, una reputada marca con mucho prestigio y calidad. Un fiel adversario que pudo haber tenido el Samara S Proto o el EVA fue el Aleco 2141KR producido por Mosvich. Su objetivo era entrar en el grupo B, lo que quiere decir que este coche fue desarrollado antes de la salida a producción de la versión turismo del Aleco. Lamentablemente este proyecto del grupo B no pudo ver la luz, tampoco era tan competitivo como para conseguir resultados serios. A medida que pasaban los años, hemos visto que el ADA se involucraba en ciertos campeonatos regionales de rally, pero fue con la entrada del Lada Revolution en 2003 que el Lada decidió hacer un campeonato monomarca, el campeonato Lada Revolution, que duró del 2004 a 2008. En él participaban los pilotos a bordo del Lada Revolution, un monoplaza sin techo y sin luna que montaba un motor 1.6 de 215 caballos. No sería hasta 2008 que el ADA vuelve a involucrarse en un campeonato a nivel mundial, y lo hace con el ADA 110 en el Campeonato Mundial de Turismos. Pero tristemente son el equipo más humilde de la parrilla y no pueden evitar ser últimos en el campeonato. Al año siguiente, en 2009, a mitad de año, lo sustituyen por el Priora, el cual mejoró sus resultados, pero tristemente seguían siendo los menos competitivos. Para 2010, Lada decide darse un respiro en el WTCC, y es porque tiene un proyecto mucho más ambicioso entre manos. Y es algo que muy poca gente sabe, pero es que Lada estuvo muy cerca de ser equipo de Fórmula 1. Todo se remonta al año 2008, año en el que Renault y Lada tienen su primer contacto, su primer acuerdo, ocurre en ese año. Pero en lo referente a la Fórmula 1, el equipo Renault se vio involucrado en una maniobra tramposa en el que propiciaron un accidente de uno de sus dos pilotos para que el otro, Fernando Alonso, ganase el Gran Premio de Singapur. Todo esto fue descubierto al año siguiente y, claro, hubo sanciones, multas, el propio jefe de equipo, Briatore, fue expulsado de por vida del mundillo de la Fórmula 1 y, claro, el equipo Renault perdió patrocinadores y quedó en una posición muy, muy débil. Se decide entonces para 2010 que en Renault debería ocupar el asiento un piloto que tuviera un patrocinio importante bajo el brazo, y ese era Vitaly Petrov, que venía de conseguir alguna victoria en la GP2 el año anterior y tenía el apoyo de muchas empresas rusas, entre ellas Lada. Y el coche de 2010, el Renault de 2010, fue decorado con los logotipos de Lada. Incluso algunos artículos de la época ya señalaban que la empresa se iba a involucrar en la evolución del coche a través de sus ingenieros.
e incluso que se estaban planteando dejar la Fórmula 1 y cederle el nombre y el equipo a la empresa Lada. Y bueno, finalmente esto no ocurrió así, aunque estuvo cerca, porque al año siguiente Renault finalmente hizo realidad su deseo de abandonar el nombre en la Fórmula 1 para que no se le involucrase más y se lo cedió a Lotus. Así que estuvimos muy cerca de ver los monoplazas de Lada participando en la categoría reina del automovilismo. Petrov abandonó el equipo en 2011 y con él se fue el patrocinio de la marca Lada. Para 2012 la marca volvió al WTCC, una vez que ya había abandonado toda relación con la Fórmula 1. Lo hicieron presentando su nuevo modelo, el Granta. En 2013, al año siguiente, ya querían estar luchando por el campeonato de marcas. Lamentablemente no fueron muy competitivos. Eso sí, en 2014 lograron alzarse con 2 victorias. Al año siguiente, en 2015, inscribirían el Vesta, su otro nuevo modelo, que también fue una maniobra promocional. Lamentablemente solo lograron 2 podios, no consiguieron alzarse con victorias, algo que sí lograron en 2016, con 3 victorias. Lamentablemente el ADA Sport como equipo desaparece en 2017 de la WTCC, pero el Vesta se queda como montura para el equipo privado RC Motorsport. Es la última vez que hemos visto de momento LADA en la WTCC. Desde entonces Lada ha estado más centrada en competiciones nacionales como la Russian Circuit Racing Series o también las conocidas Lada Cup. Y de momento con Lada hemos terminado, porque ahora hay que dar paso a más marcas que también tuvieron una participación en competiciones importantes, por ejemplo Marussia. Marussia fue un fabricante de automóviles deportivos creado en Rusia hace no muchos años, y una de sus mayores participaciones que se le recuerda fue en la Fórmula 1. Anteriormente, el único equipo ruso que había habido en la Fórmula 1 era Midland en 2006, y aunque los Marussia tengan un color parecido, no tenían nada que ver. El equipo Virgin empezó a competir en 2010. En 2011, Marussia se ofreció como patrocinador y en 2012 terminaron absorbiendo todo el equipo. El equipo Marussia no fue de los más competitivos, a decir verdad. Rodaba siempre en las últimas posiciones y estuvo participando hasta 2015. Su mejor año fue el 2014, en el cual el piloto Jules Bianchi logró terminar el Gran Premio de Mónaco en una meritoria novena posición que le otorgaba 2 puntos. Tristemente para Marussia, ese 2014 también fue su año más triste, puesto que en el Gran Premio de Japón Jules Bianchi perdió la vida en un accidente que todo el mundo recuerda, siendo además esta la última muerte en un Fórmula 1. Además, a partir de ahí, el equipo Marussia empezó a hacer patente sus problemas económicos. En el Gran Premio de Rusia, que fue la carrera siguiente, participaron con un solo coche y ya no terminaron el año. 2015 tampoco empezó de muy buena manera y ya no consiguieron más puntos y a final de 2015 tuvieron que cerrar el equipo. Lo recompró Manor, que era la que había puesto el germen en 2010 cuando lo compró Virgin antes de iniciar la temporada. Y fue una verdadera pena porque el coche de 2016 era bastante más competitivo que sus predecesores. Pero tristemente la historia de Marussia acaba aquí y la marca ya no produce ningún tipo de vehículo ni siquiera para la calle. Pero si hablamos de monoplazas no podemos obviar los famosos Moskvich, nacidos en la década de los 50. Estos vehículos sirvieron como campo de prueba para Moskvich, los cuales sufrieron ciertas evoluciones. No eran vehículos muy potentes porque sus motores derivaban de los turismos que Moskvich vendía, pero su bajo peso lograba que estos vehículos llegasen a alcanzar los 200 km por hora. Con los monoplazas creados, en concreto con este G3, que daba unos 76 caballos, empezó a crearse una serie de competiciones internas nacionales de la URSS, algo así como Seat hizo con sus Fórmula 1430. Lo que pasa es que Moskvich lo hizo varios años antes. Cuando apareció el G4 en el 65, el motor del coche llegaba a los 81 caballos. De todas formas, el año siguiente, en el 66, con un motor nuevo, llegaba a los 92. Para el año 69 ya se le había montado una evolución de ese motor con 100 caballos. El G5 fue su último monoplaza y sus primeras versiones ya tenían 125 caballos. Y se dice que en su última versión llegó a dar 200, lo cual son cifras nada despreciables
para los tiempos que corrían en la URSS, que no estaba muy centrada en hacer coches de competición. Y si tenemos en cuenta que sus rivales de otras competiciones daban cifras parecidas. Lamentablemente para Moschwitz y para la URSS no había tiempo de involucrarse en deportes de tanto prestigio y tantos recursos. Así que los monoplazas Moschwitz pues quedaron en esto. Estas competiciones soviéticas de fórmulas se llevaron a cabo entre el 61 y el 76. También, aparte de Moschwitz, hubo muchos otros fabricantes, pero todo quedó en el olvido. Y de momento voy a dejar la segunda parte aquí. La verdad que he disfrutado mucho haciendo esta parte. He dado más variedad que en el primero. En el Dakar había que contar muchísimas cosas, pero me ha gustado traer esta cantidad de cosas que seguramente muchos desconocíais. Así que bueno, como todavía hay cosas que hacer, me parece que habrá una tercera parte. Un saludo y hasta el tercer vídeo.